Hey y'all, what's going on? ¿Cómo están, queridos maestrantes? Mi nombre es Juan Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se está tratando en estos tiempos. Así es, estoy hablando de la educación en nuestro país y el día de hoy vamos a regresar a aquellos tiempos de la época precortesiana, para decirlo así. ¿A qué me refiero? A la época de los indígenas, de las grandes civilizaciones prehispánicas. Así es, estamos hablando de dioses, juego de pelota, astrología y la ciencia insignia, que es el arte de la guerra. Ok, entonces vamos a hablar de cómo llegó el hombre a América, cómo realmente se asentó antes de que llegara el hombre blanco, el señor del caballo y de la pólvora. Así que un error muy grande que hemos hecho históricamente es catalogar a los indígenas como cavernícolas, pero el día de hoy vamos a desentrañar cómo era su educación, cómo era la formación y cómo funcionaban estas civilizaciones para hacer de estas mismas funcionales, súper religiosas e incluso no tan diferentes hacia lo que fue la conquista y su nueva ideología. Como bien sabemos, el estrecho de Bering fue cómo llegó el hombre a través de él hacia este nuevo continente llamado América. Hay muchas teorías. Unos dicen que fue por Australia, otros dicen que la vida realmente empezó en América. Pero lo más aceptado por toda la civilización moderna es que se congeló y así el hombre cruzó a pie hacia América. Entonces, durante ese tiempo, todos ellos eran nómadas. ¿Qué es un nómada? Alguien que no tiene un lugar definido. Entonces, gracias a ello, se le conoce ahora como civilizaciones precortesianas, porque así como en la Edad Media en Europa, cuando empezó el inicio de la imprenta de la Biblia, acá empezamos a la Edad Moderna, cuando llegó Hernán Cortés junto a los españoles. Entonces, se puede decir que 10.000 años antes de la era cristiana, ya existían los primeros hombres en América. ¿Cómo eran? Blancos, rojos, negros, no sabemos. Simplemente sabemos que llegaron y el inicio del sedentarismo fue la base de todas sus civilizaciones. Lo que se definía como situación de territorio, lugar, fue gracias a la filología. ¿Y qué es esto? Fue gracias a la división de lenguas que se pudieron dar testigo de cómo las civilizaciones eran tanto en territorio como se dividían. Y bueno, debido a que había tantas familias en este tipo de lenguas, pues cada una tenía diferentes aspectos, diferente contexto, diferente conjugación de palabras. Y bueno, ¿cuál fue, digamos, el lenguaje universal? Este lenguaje universal fue el náhuatl, ¿ok? Fue como esta lengua se pudo trascender hasta ser la universalmente hablada en el territorio mexicano. Así fue como se pudo llevar a cabo la conquista, gracias a que se entendía el náhuatl por parte de los esclavos y de los traductores, que eran los aliados de Cortés para la conquista. Los pueblos nahuas eran los más avanzados en este fragmento de civilización, quienes eran los toltecas, los chichimecas y los aztecas. Ellos eran los nahuas. Gracias a ello, la religión era su principal vocación en cuanto a la educación, asimismo la guerra. Gracias a ello, sabemos que se hicieron sacrificios humanos en nombre a Huitzilopochtli, dios del sol, a Tlaloc, dios de la lluvia, quien era la principal fuente de alimentos para la cosecha de maíz, y ellos eran sus dioses aztecas. Asimismo también se practicaba la astrología y todo lo terminado en cuestiones de divinidad y también las historias de la creación humana. Una de las razones por la cual fue tan rápida la conquista, no la conquista militar, sino la espiritual, fue que los aztecas tenían, todos ellos, una fe muy grande debido a su educación. La educación era la base, ya que su templo principal era el Tepocali o Teocalli, quienes eran el santuario de la inteligencia, la educación y también cómo se formaba el carácter de la juventud.
Esto quiere decir que era el templo de la juventud. También se hablaba de ciencia, de ramas militares y de las letras de la clase sacerdotal, que significaba incubadora e incubación de la educación para capitanes, pontífices y guerreros. Las clases sociales entre los aztecas ofrecían diferentes tipos de estratificaciones. Eran 4 órdenes: la militar, la sacerdotal, la de los comerciantes y la gente común del pueblo. La cultura azteca preservada hasta el día de hoy se basó en diferentes formas de escritura muy primitiva, consistentes en representaciones y dibujos, o bien llamados códices. También se podría decir que eran los antecedentes de dar fe y legalidad ante los hechos. Pasemos a cómo eran educados estos niños, porque al nacer se les predicaba su astrología, se les determinaba su futuro y tenía que pasar una educación genuina de casa para poder entrar a los centros educativos. Dependiendo del sexo, entre los 6 y los 9 años podrían entrar ellos a esta nueva adoctrinación para la vida y para desempeñarse en diversas ramas de la sociedad y también de los estudios. Tenemos el templo Tepozcali, que era el templo para varones. Este templo era encomendado al dios de la guerra. Se veían ciencias, se veía cómo era el mantenimiento de los canales de agua, ya que por eso era muy famoso Tenochtitlan, por sus canales de agua, que eran muy hermosos, como dice la historia. También por su fe, sus asuntos religiosos, sus posiciones militares y cómo estos tenían que dar un rol más grande en la sociedad, ya que aquí entraba gente con un excelente decoro. Al salir del Tepozcali, ellos tenían la edad de 20 años. ¿Quiénes podrían salir como militares y quiénes podrían diferenciarse de ellos? Los que tenían mejores aptitudes para la guerra eran capitanes, tenían ciertos rangos dentro de la civilización azteca, y quienes no, se les encomendaban tareas culturales, tareas de diferente clase social para un rol, porque precisamente era el templo dedicado a la educación de los jóvenes. Quienes no eran militares podrían colaborar en danza, en sociedad, ya que también la cultura azteca se diferenciaba por tener un rol muy importante para cumplir con las festividades. Ahora pasemos a una escuela diferente, que era el Calmecac. ¿Qué era el Calmecac? Eran estudios religiosos, eran estudios de astrología, de artes, de códices, todo lo que no tuviera que ver con ramas militares. Y lo mejor era que esta escuela no estaba limitada solamente para la nobleza. La nobleza eran todo lo que tenía que ver con sacerdotes, asuntos religiosos e incluso con todo lo determinado para preservar este tipo de cultura. Quienes tenían una moral intachable, que no eran nobles, podrían entrar a este tipo de recintos educativos. Y así como un convento o una orden jesuita de las que llegó, también existían rangos. Eran sacerdotillos los recién ingresados que se dedicaban a mantenimiento y a labores altamente básicos y administrativos. Después de ello eran sacerdotes, y como se desempeñaban llegaban a alcanzar el máximo rango, que era serpiente emplumada. En cuanto a las mujeres, tenían una educación altamente disciplinada, y violar cualquier decreto, cualquier código moral era castigado violentamente. Desgraciadamente, la vida política de las mujeres era inexistente. Asimismo, el rol de la guerra también era inexistente. La mujer con más altas aspiraciones podría ser parte de las decisiones políticas, o también podría ser una alta funcionaria dentro de las órdenes de religión y también de adivinación. Todo esto que sabemos de la educación azteca realmente fue suprimido por los españoles, a tal punto de no saber si pudiéramos saber más de ellos. Desgraciadamente jamás vamos a saberlo, ya que todo esto dejó de existir. Regresando al sur, una civilización muy misteriosa, así como maravillosa, estamos hablando de los mayas. Los mayas también recibían educación por códices, ya que fueron documentados en 1525 por Diego Reynoso en su libro Popol Vuh.
En esta civilización muy diferente a la azteca, igual compartían el gusto por la ciencia de la guerra, solamente que aquí la educación era para ambos sexos. Se determinó el amor hacia el trabajo y de igual manera este tipo de educación era enseñado desde casa, y asimismo los sexos estaban obligados a respetarse, a cumplir su abstinencia sexual y a cumplir también las normas morales para hacer una vida mayormente próspera tanto para el hombre como para la mujer. Y así teníamos la siguiente ecuación: casa más educación en casa más educación en los templos educativos era igual a sociedad progresiva junto al trabajo, ya que los mayas de verdad, tanto el hombre como la mujer, tenían un amor intenso al trabajo. Así como los aztecas, también el sacerdote determinaba bajo el horóscopo el futuro del niño y también de la niña, ya que aquí las mujeres eran tomadas como iguales ante la sociedad. A los 4 meses el niño se le colocaba un hacha en la mano para simular su amor por el maíz, y la niña colocaba en su mano una molienda de maíz. ¿Por qué? Porque el maíz fue la base de la civilización prehispánica de todo el país, y esto determinaba que eran buenos augurios para su cosecha así como para su casa. De igual manera, los niños eran bautizados a los 12 años. Tanto los niños como las niñas tendrían que entrar a ciertos ritos educativos y de igual manera hacia los templos. ¿Por qué? Porque también existía la diferencia de clases. La nobleza practicaba todo lo referente a la adivinación, la astronomía, la religión y asuntos meramente de sociedad, mientras que la clase proletariada veía otra vez el arte de la guerra. La educación femenina también en este aspecto era muy importante para la sociedad. Se le inculcaba desde casa los labores domésticos e de igual manera respetar al hombre, como se le diría hoy en día, actuar con recato. Asimismo, se ha documentado que la mujer tuvo más participación que el hombre, ya que el hombre era considerado perezoso. Y todas estas actividades eran supervisadas por una sacerdotisa o una superiora. Algo muy impactante en la sociedad es que romper la castidad era castigado con la muerte. Para toda la estética de la cultura, los mayas tenían ideas muy coloridas para la época de la cultura, la época de la cosecha, la época de las fiestas, ya que era una civilización que acostumbraba a ser muy agradecida con la naturaleza o en su interpretación de ella a los dioses, ya que en septiembre hacían una fiesta de honor al dios de la caza. Por lo tanto, los cazadores llevaban todas sus herramientas. ¿Para qué? Para celebrar junto a ellos la fiesta de la buena caza. Igual 12 días después se les hacía honor a los pescadores. Gracias a esto, las demás organizaciones como la música, la comedia y las artes se cree que fueron preparadas en escuelas adjuntas. Es muy difícil hablar de los pueblos indígenas sin sentir ciertos estereotipos y prejuicios, a poner etiquetas como que eran cavernícolas, caníbales, gente sin civilización cuando llegaron los españoles. ¿Por qué? Porque nunca vamos a aceptar nuestro pasado como descendientes de indígenas. Siempre vamos a aclarar que todo fue el inicio del México como lo conocemos cuando llegó Hernán Cortés a fundar Veracruz y conquistó Tenochtitlan. Pero la contracultura ha sido muy interesante, ya que no solamente hacían nuevos descubrimientos tanto en matemáticas como en ciencias como en astronomía. Por lo tanto, también podemos adquirir que había muchos grandes modelos educativos, modelos de cultura que desgraciadamente fueron arrasados cuando llegó todo lo que era la colonización española. Podemos todavía rescatar ciertas festividades, ciertos nombres, ciertas costumbres todavía. Por ejemplo, cómo era la guerra. Hoy se trata de la ciencia de la guerra en el Colegio Militar de la Ciudad de México y cómo se llamaban los aztecas, los guerreros aztecas. Así también se les llama a los militares de este plantel, los famosos aguiluchos.
De igual manera, la herbolaria tiene tantos años desde que fue aplicada por los antepasados hasta el día de hoy. Asimismo, la astronomía e incluso las matemáticas, ya que los observatorios mayas fueron y siguen hoy vigentes, siguen hoy siendo una maravilla de la sociedad mexicana. Y todo ello debemos que enfocarnos a descubrir y a redescubrir todo lo que se nos fue arrebatado hace más de 500 años. Lo bueno es que aún el día de hoy podemos todavía encontrar vestigios de estas diferentes costumbres, de estas diferentes artes, de estas diferentes corrientes educativas, ya que todo eso nos ha hecho ser lo que somos, mexicanos con historia cortesiana y precortesiana. Espero que les haya gustado mucho el video.